Estamos de fiesta y hoy vamos a presentar nuestra antología, muy bien arropada con las letras y el prólogo de la maestra Alejandra Atala, pero también con la presencia de la maestra María Elena González, que hizo a un lado sus múltiples ocupaciones para regalarnos un poco de su tiempo, siempre tan cariñosa y propositiva. Vamos a empezar con las palabras del maestro Rubén Pisano, que a continuación voy a leer una pequeña semblanza que me hizo llegar. El maestro Rubén Pisano es autor de 40 obras teatrales, cuentos y novelas, así como algunos poemas. Ganó el premio Creación Literaria Morelense por su libro La política es puro teatro, que contiene 2 de sus obras escénicas. La Sociedad General de Escritores de Morelos, OGEM, ya le había concedido sendas distinciones en sus 3 primeros concursos de guiones cinematográficos. Están publicadas 7 de sus obras teatrales en 3 libros: Novedades Editores, Grupo Editorial Haga y Nuevo Impresora y Editora. Han publicado más de 1.300 gráficas de su autoría. ¿No se oye? ¿Ahora sí? Su obra, Oasis en la Cloaca, fue traducida y montada en la República Eslovaca. Vamos a hacerlo para acá. Está reverberando. A ver, ¿ahora mejor? Sí. ¿Un poquito mejor? Su obra, Oasis en la Cloaca, fue traducida y montada en la República Eslovaca y en Cuernavaca llevó a escena su pieza Champagne. Se ha desempeñado como profesor de dramaturgia y guión cinematográfico en la Escuela de Escritores de Morelos, Ricardo Garibay. También ha ejercido como capacitador para el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. En La Tallera condujo cursos de apreciación cinematográfica. Como periodista fue redactor y columnista en el Diario de Yucatán y subdirector de la revista Gran Ciudad en la capital del país, y publicó sus artículos en varios otros medios. Como publicista prestó sus servicios en 2 de las principales agencias de publicidad nacionales, Noble y Asociados y Arellano NSK Publicidad. Fue socio fundador de Creativo Publicidad, en su momento la más importante agencia publicitaria de Yucatán. Fungió como director creativo del Procinemex, organismo oficial para la promoción del cine mexicano, en una etapa particularmente brillante de la cinematografía nacional. Ha sido activo promotor cultural en Morelos durante casi 2 décadas y es socio fundador y actual presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos, miembro también del Seminario de Cultura Mexicana, y se hizo acreedor en 2011 a la presea Caballero Ardilla. Con ustedes, el maestro Rubén Pisano. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿sí me oyen todos? Buenas tardes. Es costumbre que el presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos, nombramiento que hoy me honro en ostentar, intervenga dentro de las presentaciones de los libros colectivos que este grupo edita periódicamente, como el que hoy se da a conocer, justo cuando se celebra el Día Mundial de la Felicidad. En la introducción del libro, ustedes podrán ver que dedico un buen párrafo para recordar a los integrantes de la SEM que ya no están entre nosotros. Varios porque se mudaron a otras ciudades e incluso un par de ellos a otros países. 1 o 2 por otros motivos y, lo más lamentable, porque algunos se nos adelantaron en el camino que no tiene retorno. Insistiré hoy de viva voz en traer a la memoria a esas apreciadas y añoradas personas. Y lo más común cuando se hace este tipo de remembranzas es pedir que se guarde un minuto de silencio. Pero yo voy a proponer que, acordes con el día, recordemos no la tristeza por las ausencias, sino la felicidad porque tuvimos a esas personas en nuestra vida. Y qué mejor que nos secunden ustedes para dedicarles a esos compañeros escritores un caluroso aplauso en el que incluyamos a un escritor que falleció hace pocos días. Me refiero a Hernán Lara Zavala.
que no fue miembro de la SEM, pero sí un amigo estimado, en especial de nuestra compañera Odalba, y uno de los escritores más destacados desde hace varios años en el ámbito de las letras mexicanas. El que hace solo unos meses estuvo entre nosotros para regalarnos una conferencia muy interesante sobre Malcolm Lowry y su estupenda novela Bajo el Volcán. Un aplauso, por favor. Es el nombre de este libro, formado con las colaboraciones de los 12 miembros de la Sociedad de Escritores de Morelos, activos en el momento en que se tomó la decisión de agregar un volumen más a la lista de antologías que en sus 24 años de existencia ha editado esta asociación, concebida para poner un granito de arena en el terreno de las letras y la cultura del estado de Morelos. Les adelanto que el contenido del libro es variado. En él encontrarán ustedes lo mismo cuentos que poesía, ensayo, biografía, piezas escénicas breves, la reseña imaginativa de un viaje y el interesante avance de una novela que está apenas en gestación. Déjenme contarles que dado que no hay un tema único ni se toca un solo género literario, no fue fácil dar nombre a este volumen. Para bautizar a los anteriores libros colectivos de la SEM, habitualmente hemos pasado los miembros de esta sociedad por discusiones hasta algo acaloradas a veces, para elegir uno finalmente por mayoría de votos, y en alguna ocasión inclusive por unanimidad. Así hemos llegado a títulos muy afortunados en la mayoría de esas ocasiones. Dar nombre al volumen que hoy presentamos tuvo sus bemoles, ya que todos los miembros de la SEM aportamos 3 o 4 posibilidades, solo que no llegamos a un acuerdo al elegir un título final. Sin embargo, sí nos sentíamos ya ansiosos de publicar la antología y pusimos el trabajo de edición en manos de nuestro querido compañero Ángel Cuevas, urgiéndolo para que nos presentara una maqueta o DOM, como le llaman los gringos, o sea, un volumen salido de imprenta y encuadernado para ver cómo lucirían todos los ejemplares cuando quedaran listos para entregarlos al público. Como todavía no teníamos un título para la carátula, Ángel, como editor, bautizó al volumen con el nombre de Travesías. Y ya con las mencionadas muchas ganas de hacer la publicación, y aunque a no todos les convenció de inmediato el título, viendo el elegante diseño de la portada que Ángel les presentó, se dio la aprobación. Una de las acepciones del vocablo travesía es sencillamente viaje largo. Esto según el respetado diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, que es el único que yo consulto habitualmente cuando tengo alguna duda, ya que como sujeto decimonónico no he podido acostumbrarme a buscar en Google ni a recurrir a la inteligencia artificial. En mi introducción del libro, en su parte final, sugiero que la lectura de un texto literario puede ser comparada con realizar un viaje por los cauces de la literatura, y que cada uno de los autores participantes equivale a un afluente de ese río que nos lleva a internarnos en una odisea, siguiendo el flujo de los pensamientos y los sueños de un autor a la vez. De ese modo, ustedes hallarán lo mismo corrientes suaves que otras incluso algo tumultuosas, y concluí mi escrito deseando al lector un viaje satisfactorio. Entonces, con su fina sensibilidad de editor, Ángel Cuevas bautizó el volumen con el título que ustedes ven en la portada. Y haciendo juego con eso, la ilustración en la misma es una pintura de la Grecia clásica, la que ilustra aquel episodio de la Odisea en que se narra cómo Ulises ensordece a sus guerreros, haciendo que taponen sus oídos con cera durante el tránsito por la zona marina de las sirenas, para que solo se ocupen en remar vigorosamente sin poder escuchar nada. Pero siendo él fuertemente atado al mástil de su nave, para él sin poder escuchar el canto de las sirenas, que según sabía bien, provocaba que los hombres cautivados por las voces divinas se arrojaran al mar para morir. Que nadie muera al navegar por los ríos de una imaginación a los que conduce este libro. Y diré la frase con que cerré mi texto de introducción, que está en las primeras páginas del libro. Que la travesía sea una experiencia gozosa. Gracias. Bueno, y ahora quiero presentar al maestro Ángel Cuevas, Ciudad de México, 1970,
Ha publicado Niño Invierno, Hoja Suelta, número 6 del 2004, El Silencio del Bosque, ediciones sin nombre en 2010, Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer 2011 y Frutos de Sal, ediciones Oda de 2020, así como reseñas y poemas en revistas, suplementos culturales y antologías nacionales e internacionales. Estudió Letras Hispánicas en la UNAM, es egresado de la SOGEM de Morelos y miembro del Taller de Poesía y Silencio desde 1999. Dirigió el Fondo Editorial del Instituto de Cultura de Morelos de 2008 a 2014 y el área de literatura de la Fundación Noval del 2014 al 2016 y fue coordinador editorial en la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos del 2018 al 2022. Actualmente es bibliotecario en el Colegio Suizo, titular del Taller de Letras de la UAM, miembro de la Sociedad de Escritores de Morelos y colaborador en Ediciones Olaric. Con ustedes, el maestro Antecuero. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Es un honor para mí formar parte de este panel como uno de los representantes de la Sociedad de Escritores de Morelos, que esta tarde tiene el agrado de presentarles su más reciente título, Travesías. Es un libro colectivo que fue publicado en diciembre pasado y que hoy se presenta públicamente. Muchas gracias a las autoridades del Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo, principalmente al maestro Wilfrido Ávila, a los integrantes de este panel, principalmente a la maestra Elena González, que nos honra con su amistad y su acompañamiento, a los maestros Rubén Pisano y Reiselda Auxilia, presidente y tesorera respectivamente de la Sociedad de Escritores de Morelos, a todos los miembros de la SEM y aquí presentes, y desde luego a todos ustedes integrantes de este honorable público que hoy nos acompaña. Quizás me voy a repetir en algunas cosas dichas por Rubén, pero bueno, nos dice Rubén Pisano en la presentación de este libro que la Sociedad de Escritores de Morelos se constituyó formalmente en el año 2000, que varios de los socios fundadores, de los cuales él es el único que perdura hasta hoy, y entre los que cabe mencionar a Gloria Sesta, a Olivia de la Torre, a Raúl Moncada Galán, a Eliana Albala y a Andrés González Pajés, entre muchos y varios otros, nos dice Rubén que fueron saliéndose bien porque se mudaron de estado o país, bien porque renunciaron o en el peor de los casos porque fallecieron, y que teniendo la SEM entre sus objetivos, y aquí cito a Rubén, el de estimular la producción literaria de sus componentes, se dieron a la tarea de editar periódicamente un libro en el cual participaran todos los miembros activos, además de apoyar la realización de las obras que cada uno produjera por su cuenta. Este texto tiene como hilo conductor precisamente la labor editorial de la Sociedad de Escritores de Morelos. Hasta donde tengo noticia, mi incursión en la SEM data apenas del 2018. La producción editorial de la sociedad comenzó con el umbral de un tiempo que, nos informa Pisano, se decidió abordar exclusivamente el género del cuento, al que le siguió el libro Prisma, para el que se convino que cada socio, continúa Pisano, escogiera a cuál género literario se apegaría a su escrito. Posteriormente vinieron Tintas de Fuego 1, narrativa y Tintas de Fuego 2, ensayo. Luego Lluvia de Letras 1, ensayo y narrativa, y Lluvia de Letras 2, poesía y teatro, y Arcoíris de Voces, que data del 2020 y que reúne en un solo volumen. ¿Atraso en ninguna? Muy poco. Es que aquí habla un poquito más fuerte, acércate más en Sí. Intentaré hablar más fuerte. Voy a repetir A ver, ¿se escucha mejor allá atrás? Sí. ¿Hasta allá atrás, don Ángel? ¿No? ¿Que no? Voy a
hacer lo mejor que esté a mi alcance. Dice, hasta donde tengo noticia, mi incursión en la SEM data del 2018. La producción editorial comenzó con el umbral de un tiempo que, nos informa Pisano, se decidió abordar exclusivamente el género del cuento, al que le siguió el libro Prisma, para el que se convino que cada socio, continúa Pisano, escogiera a cuál género literario se apegaría a su escrito. Posteriormente vinieron Tintas de Fuego 1, narrativa, y Tintas de Fuego 2, ensayo, Lluvia de Letras 1, ensayo y narrativa, y Lluvia de Letras 2, poesía y teatro, y Arcoíris de Voces, que data del 2020 y que reúne en un solo volumen de más de 500 páginas artículos, cuentos, ensayos y poemas. Al menos los tres últimos títulos mencionados, Lluvia de Letras 1 y 2 y Arcoíris de Voces, fueron editados con la colaboración de la maestra Carmen Díez de Urdanibia, por la entonces presidenta de la Sociedad de Escritores de Morelos, la escritora Marcela del Río Reyes, quien fue la presidenta de la sociedad hasta el momento de su muerte en el 2022, y que, como dato curioso, editó también la revista digital La Posta Sensual, que reunía textos de los socios y que se distribuía gratuitamente a través de correos electrónicos. También tengo entendido que varios de los escritores que han conformado y conforman la sociedad han publicado libros de su autoría, individuales, que han tenido como aval el sello de la sociedad, aunque estos títulos no han sido editados por la sociedad. Fue luego del levantamiento de la pandemia cuando volvimos a reunirnos. Marcela del Río había muerto. Algunos socios ya no regresaron. Había otros autores interesados en sumarse. Era el momento de renovarse o morir. Por mayoría de votos, el dramaturgo y narrador Rubén Pisano reasumió la presidencia de la sociedad, cargo que ya había tenido con anterioridad. Se aceptó el ingreso de nuevos integrantes y se planteó, tal vez por primera vez, la posibilidad de hacer una nueva colección editorial que, además de libros colectivos, diera cabida a títulos independientes de los escritores de la SEM. Teníamos todo para hacerlo: obras inéditas, una sociedad legalmente constituida, un poco de recursos financieros y, sobre todo, muchas ganas de hacerlo. Como un acto de reconocimiento y gratitud hacia la maestra Marcela del Río, decidimos editar como primer título de esta nueva época editorial de la SEM la novela póstuma El Círculo Mágico, de Alba y Fidelio, una ficción histórica que se basa en el exilio de una parte de la familia Reyes, luego de la caída de Porfirio Díaz y de la trágica muerte del general Bernardo Reyes, y su regreso a México durante los inicios de la Guerra Civil Española. Para realizar esta edición conmemorativa que data del 2023, contamos con la venia de Hermilo Novelo Quiroga, heredero de los derechos del autor de Marcela. Ahora, como segundo título de esta colección, recientemente, en diciembre del 2024, publicamos Travesías, libro colectivo que incluye colaboraciones de los 12 miembros actuales de la sociedad: la periodista y escritora Graciela Baravino, el narrador Hugo Calleja, la periodista, escritora y activista Oralba Castillo Nájera, el escritor, escultor y cineasta Ares de Merchis, el historiador y narrador José N. Iturriaga, la escritora, periodista y traductora Reiselda Auxilia, el dramaturgo y narrador Rubén Pisano, la novelista y periodista Hortensia Rosas, la poeta y narradora Graciela Salas, la periodista, poeta y narradora Gabriela Vilela, el narrador Fulgor Jacobson y un servidor. 12 son las casas, 12 las constelaciones, 12 los signos que desde el cosmos juegan a las suertes, dice la escritora Alejandra Tala en el texto de la cuarta de forros del libro, refiriéndose al número de integrantes que a su vez podrían clasificarse en
6 autoras y 6 autores, 11 capítulos de prosa y 1 de poesía, 5 capítulos de cuento, 1 de novela, otro de teatro, otro de poemas y los demás de artículos, reflexión o ensayo. 5 capítulos que pueden considerarse históricos, 5 otros temas de actualidad como el coronavirus o el feminismo y otros 2 que no tienen nada que ver con ninguno de estos rubros, etc. Llama la atención, ya lo dijo Rubén, que no hay un tema único, es diverso, pero creo yo que predomina entre las autoras un tono de denuncia y protesta, así como predomina entre los autores un interés por los temas históricos. Entre los tonos de denuncia y protesta, ya sea que éste se desarrolle de forma paródica, como en el cuento Mutación de Graciela Baravino, en el que la raza humana ha llegado a un impas procreativo y las mujeres ya no pueden tener hijos a causa de los defectos amatorios de los hombres, en contra de las arbitrariedades de los gobiernos, particularmente el de López Obrador, cometidas bajo el pretexto de ser medidas sanitarias en apuntes, contingencia coronavirus, de Oralba Castillo Nájera, por los abusos infligidos por los hombres a las mujeres a lo largo de la historia, en Bitácora de Viaje de Raizelda Auxilia, por los avisos recibidos por una mujer en particular, Elena Garro, a manos de Octavio Paz, en Conversando con Elena Garro, 1916-1988, de Hortensia Rosas, o bien por los crímenes de lesa humanidad cometidos por Pinochet durante la dictadura, en Aporte ético y social del decreto de excomunión a torturadores de Gabriela Videla. Y entre los autores, Hugo Calleja crea un cuento que ocurre en la época de Maximiliano de Habsburgo, en México. Ares de Mercis ensaya sobre el origen de la fiesta brava a partir de la revisión de textos antiguos, cristianos e islámicos. José N. Iturriaga nos ofrece el primer capítulo de una novela inédita sobre la invasión de Estados Unidos a México, ocurrida a mediados del siglo XIX, y Fulgor Jacobson recrea un episodio de la Guerra de Independencia de México en el que muestra a Hidalgo y a Abasolo como caudillos antagónicos. Por su parte, Graciela Salas presenta un cuento totalmente fantástico y Pisano 3 juguetes escénicos que, ante el tono que puede considerarse serio del grueso del volumen, representan, digo yo, un punto de equilibrio humorístico, aún bufo. Y es que, como dice Pisano en la introducción, embarcarse en la lectura de este volumen será como navegar en un río que se divide en varios afluentes y se puede ir explorando todos los cauces, uno a uno, con la confianza de que, no obstante sus diferencias, depararán al lector motivos de interés y entretenimiento, en lo cual coincido y en lo que agrego solamente que trátese del tema que se trate, o bien del género en que cada pluma lo haya desarrollado, en cada una de estas travesías el lector encontrará el fruto de una experiencia de vida y de un oficio constante, la escritura, que es el fin último de la Sociedad de Escritores de Morelos. Y en esta travesía editorial, los siguientes puertos que se avistan son Cuentos y Relatos del Camino, de Gabriela Videla, y M, El León de Oro ha muerto, novela de Rubén Pisano, ambos títulos de muy próxima aparición, y de allí para adelante. Muchas gracias a los integrantes de la Sociedad de Escritores de Morelos por confiarnos, a mi amiga, la maestra Carmen Torres, y a un servidor, el timón de esta nueva aventura. El derrotero lo iremos decidiendo juntos, entre todos. Y muchas gracias a ustedes por su amable atención y enhorabuena. Y ahora me permito presentar a la maestra Elena González, crítica de arte y periodista cultural, que se formó como crítica de arte y periodista cultural. Durante años publicó artículos en medios escritos como María Elena Noval. Es sobrina directa de Manuel González Serrano y una de las líneas de investigación y
divulgación se ha centrado en dar a conocer la vida y obra de este destacado pintor. Es licenciada en Historia del Arte, licenciada en Periodismo y tiene una maestría en Desarrollo Cognitivo. Actualmente trabaja un proyecto de doctorado en Ciencias Cognitivas vinculado con el arte. En octubre de 2018 fue nombrada Directora General de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos por el Gobierno del Estado de Morelos, cargo que desempeñó hasta julio del 2022. Es directora general del Colegio Cristóbal Colón de Cuautla y rectora de la UPEM, Campus Cuautla. Al percatarse de que no existe una colaboración programática entre los universos educativos y museístico, se ha empeñado en fortalecer la pedagogía del arte en el ámbito de la educación básica. Es creadora y conductora de 3 programas de televisión, Acercarte, El Arte y Cómo Vamos México, producidos y transmitidos por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Con ustedes la maestra Elena González. Ya hablaron sobre los generales del libro. Ahora yo quiero hablarles de ustedes, de qué efectos tiene la literatura en ustedes. Y en ustedes y en todos nosotros, voy a comenzar por una nota que salió publicada en el periódico Reforma el día de hoy, en donde se habla de la caída en picada de los niveles de lectura en el país. El año pasado, el INEGI reportó en el módulo sobre la lectura la caída en la población lectora en la última década. 14.6% disminuyeron los lectores entre 2015 y 2024. 1.1% aumentó apenas la población lectora entre 2023 y 2024. 41.8% declaró haber leído al menos un libro el año pasado. 3.2 libros leyeron por año en 2024. En 2022 reportaron 3.9 libros por año. Grave, porque no sabe la gente que no lee de lo que se está perdiendo. Y estoy hablando en términos de la salud, para empezar. Refiere el señor Setzer en esta nota, presidente de la CANIEM, que hoy dejó de serlo, la inexistente política en pro de la lectura. El gobierno actual no entiende los beneficios de la lectura por placer, ya lo dijo Paco Ignacio Taibo II, que no sabe nada de ciencias cognitivas, porque dijo que leer por placer es de fifís. Pero como decía yo, no sabe nada de ciencias cognitivas. Y por eso me gustaría compartir con ustedes mis reflexiones sobre travesías con base en esta investigación que emprendo desde hace unos 4 años con mucha pasión. Busco las relaciones entre el arte y sus impactos positivos en la cognición humana. Es decir, trato de demostrar que el arte, la literatura, la lectura, las prácticas artísticas, los museos no son muy útiles. Y no voy a decir bienestar directamente, porque cada vez que digo bienestar tengo que dar explicaciones para defender el término que se ha banalizado. Pero ese es el término teórico, técnico que se emplea en la literatura científica. Por cierto que una de mis lecturas más gozosas sobre el tema comenzó con La loca de la casa de Rosa Montero, a quien he seguido con devoción a lo largo de 3 libros en los que aborda la historia de la imaginación y el pensamiento creativo en la literatura, incluyendo comentarios procedentes, por supuesto, de las ciencias cognitivas. Para entrar en tema diré que los hallazgos científicos sobre las relaciones entre arte y cognición son contundentes, y que la práctica de la escritura, esa escritura que los escritores de este libro han practicado, que se llama, según un teórico de apellido Pennebaker, que le llamó escritura expresiva, escritura, después se estudió como escritura positiva, como escritura terapéutica, se estudia a través de la teoría de la desinhibición, de la teoría de la organización de procesos cognitivos y de la teoría que favorece la autorregulación. Fíjense para qué sirve la escritura expresiva. Bueno, pues todas estas teorías, investigaciones han demostrado hallazgos contundentes, ¿no?
La práctica de la escritura, que comúnmente llamamos literatura, genera beneficios al escritor. Comúnmente creemos que solamente está descargando emociones al expresarse, pero va más allá de ser terapéutico para el escritor. Travesías nos indica que el libro, además de ser un viaje intelectual, como ya se dijo, tiene mucho que ver con nosotros, y ahí les va por qué. La lectura de narrativas de ficción tiene un impacto positivo en el cerebro que las neurociencias explican a través de la neuroplasticidad y la conectividad cerebral. Leer ficción estimula la formación de nuevas conexiones neuronales y fortalece redes preexistentes, especialmente en áreas relacionadas con la cognición social y la empatía. Un estudio de Burns et al. Publicado en 2013 mostró que la lectura prolongada de novelas induce cambios funcionales y estructurales en el cerebro, aumentando la conectividad de la corteza somatosensorial y el giro supramarginal. Además está el asunto de la empatía y la cognición social. La teoría de la mente, esa que nos hace inferir lo que el otro está pensando, postula que comprender las intenciones y emociones de los personajes en una historia entrena las mismas redes neuronales que usamos para interactuar entre nosotros en la vida social. Estudios de neuroimagen, publicados por Raymond Mark y otros en 2006, han encontrado que leer ficción activa regiones como la corteza prefrontal medial y el giro temporal superior, que están implicadas en la comprensión de estados mentales ajenos. Esta es la razón por la que nos conmueve la estupendísima crónica que hace Oralba Castillo Nájera del coronavirus en su texto titulado Apuntes, contingencia, coronavirus. Su tejido entre fragmentos de La peste de Albert Camus y sus propias reflexiones es inmejorable. Una delicia, a pesar de lo trágico que narra. Totalmente teoría de la mente. Vamos viviendo con ella su desesperación y su sed de vida. Nos invita a compartir sus estados mentales y los de Camus, al tiempo que recordamos los propios estados mentales durante la pandemia. Abordaje que, por cierto, es diferente del que hace Graciela Baradino, del que hablaré más adelante, y que también invita a pensar en la simulación experiencial como efecto del abordaje ficcional del COVID. Algo parecido es lo que sucede con la activación del sistema de neuronas espejo. Seguramente todos han oído hablar de las neuronas espejo, está muy de moda el tema, ¿no? Se descubrió a través de un experimento que hicieron con un chango y se dieron cuenta que cuando el chango movía el brazo, el chango que estaba enfrente, se le activaban zonas, en la misma zona del movimiento somatosensorial que del chango que estaba moviendo el brazo. Entonces se ha aplicado mucho para movimiento, pero se ha extendido para hablar de la empatía, que no está totalmente comprobado. Pero bueno, la lectura de narrativas con descripciones sensoriales y motoras, fíjense bien, cuando nos describen sensorialidad y movimientos de los otros cuerpos, activa las mismas regiones que si estuviéramos experimentando esas acciones en la realidad. Y como muestra un botón, les voy a leer un fragmento del texto de don José N. Iturriaga, titulado Huellas de Familia. Y dice Pepe Iturriaga, que está aquí sentado: después de una veintena, fíjense bien, ¿cómo vamos sintiendo? Después de una veintena de latigazos, ya solo emitía gemidos quejumbrosos que estremecían al público de diversas maneras. La mayoría, poseída por una especie de angustia expectante y morbosa, ahí está la teoría de la mente, sufría, pero no era capaz de retirarse. Otros, no pocos, de rostros con toda expresión, sentían una rara satisfacción. El inmolado recibió los últimos latigazos hasta completar 50. Ya sin articular sonido alguno, solo jadeaba penosamente con estertores y su cuerpo sufría espasmos y contracciones con cada azote. Eso está en la página 90. No les leeré el pasaje en el que marcan al irlandés, del que está hablando, con un hierro en la mejilla, porque nos olería esta sala a carne quemada. Y es que Iturriaga aprovecha nuestra capacidad de sentir gracias a las neuronas espejo, aunque ciertamente sentimos de una manera disminuida y no en carne viva cuando estamos leyendo, para narrarnos la triste historia de los sanpatricios ajusticiados por desertores con la pena capital.
Nos cuenta Iturriaga que fueron 84 miembros del batallón de San Patricio los que lograron huir después de la derrota de Churubusco en 1847 y se dispersaron por el país, integrándose a la población de una u otra manera. Por eso se llama historia de familia. Pero también está el efecto de la lectura en la reducción del estrés y el bienestar emocional. Un estudio de la Universidad de Sussex, publicado en 2019, encontró que solo 6 minutos de lectura pueden reducir el estrés hasta en un 68%, más que escuchar música o tomar té. Sobre esto no tenemos que abundar los que estamos aquí, porque todos somos aficionados a la lectura por placer. Perdón, pero hay que decir otra vez que el señor Paco Ignacio Taibo no sabe nada de ciencias cognitivas. Por otro lado, tenemos la mejora de la memoria y la flexibilidad cognitiva. Lo de la memoria, pues es obvio, ¿no? Mientras más leemos, más se nos queda, eso se llama memoria semántica, ¿no? Y también tenemos la flexibilidad cognitiva, procesos mediados por el hipocampo, esa estructura que está en medio del cerebro, y la corteza prefrontal, que son nuestras facultades ejecutivas que están aquí, son las que nos hacen el pensamiento racional, la toma de decisiones, el análisis de la información. Y aquí les preguntaría yo a ustedes, ¿de cuántos personajes de la literatura se acuerdan? ¿O de cuántas anécdotas narradas por los grandes escritores podrían dar cuenta? Seguro que les han dicho más de una vez que la memoria de todos los que están aquí es muy buena, es amplia, es más amplia de los que no leen. Y aquí la buena noticia, porque hoy se sabe que además de aumentar la memoria, genera una cosa que se llama reserva cognitiva. Y si tenemos tiempo más tarde, amplío un poquito la información sobre la reserva cognitiva. Además, está el hecho de que leer por placer también implica el asunto de los neurotransmisores vía la recompensa y la motivación. La ficción activa el circuito de recompensa del cerebro, incluyendo el núcleo accumbens y la liberación de dopamina, lo que explica el placer asociado a la lectura. Hasta aquí, hemos dicho que la lectura de narrativas de ficción es un ejercicio cognitivo complejo y un catalizador de la empatía, la plasticidad cerebral y el bienestar emocional, y que estas características la convierten en una herramienta poderosa para el desarrollo personal y la salud mental. Pero, ¿cómo ejercemos esa complicidad con el escritor? ¿Por qué nos compramos sus historias? Nosotros, los lectores de ficción, firmamos con los autores eso que se llama contrato de verosimilitud. No cuestionamos si los lobos pueden meterse a la cama vestidos de abuelita. No nos preguntamos o nunca decimos qué mentira es de Gabriel García Márquez si Remedios la Bella puede elevarse en vuelo, o si Drácula sufre de indigestión bebiendo sangre. Nosotros les creemos, echamos a andar la imaginación que se vincula íntimamente con el pensamiento creativo, y al hacerlo entramos en una de las tantas modalidades de las prácticas artísticas, porque la cognición es extendida. No vivimos encerrados dentro de nuestro cerebro, nos relacionamos con el mundo y con nosotros a través de símbolos, y esos símbolos son las letras, las palabras, las frases. La literatura externaliza y amplifica procesos mentales, por ejemplo, la resolución de problemas. Y esto dijo el señor Chalmers, un cognitólogo muy experto en ciencias cognitivas muy famoso. Dijo: "Cognitive processes ain't all in the head". Lo dijo en 1998. Pongamos un ejemplo de cómo entramos en este juego en el que nos creemos las historias. Dos mujeres, dos épocas de Hortensia Rosas, nos presenta una conversación ficticia post-mortem con Elena Garro. Se inspira en una frase de Los Recuerdos del Porvenir, la novela más famosa de la autora, que reza, se abren comillas: "Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga". En la entrevista imaginada por Rosas, doña Elena declara una cosa muy interesante sobre nuestro pensamiento, que su narrativa disuelve los opuestos entre el pasado y presente, la vida y la muerte. Destaca la compenetración. Nos esperamos a que lleguen las informaciones. Muestra cómo ciertos relatos pueden generar respuestas afectivas intensas que refuerzan el aprendizaje y la experiencia de lectura.
Las palabras activan circuitos emocionales en el cerebro, en lo que comenzó por llamarse circuito de Papez, que está en el centro del cerebro. En este caso me gustaría echarle muchas porras a 3 juguetes escénicos de Rubén Pizarro. En particular a su cuento sobre el muerto que visita a un doctor, es divertidísimo, conviviendo con otros pacientes en la sala de espera. Me encantó. Es realmente gozable. Su pluma, por supuesto, recuerda a Juan Rulfo, y felicitamos a Rubén, también por ser socio fundador y presidente de la Sociedad de Escritores de Morelos. No es fácil la chamba de coordinar, pero vale la pena el esfuerzo. Bueno, otro término teórico relacionado con la riqueza, variedad de enfoques e intereses de los autores, que ya se comentó, la riqueza y la variedad, es la carga cognitiva. Y la carga cognitiva se refiere al esfuerzo que tenemos que hacer para entender algo. Si a mí me dicen 2 más 2, pues ya lo entendí rapidísimo, porque lo he practicado tanto, me lo sé de memoria, que requiere una carga cognitiva muy leve, ¿no? Pero si me ponen una frase en otro idioma, o me ponen en una ciudad en donde no he caminado por las calles, me requiere una carga cognitiva más fuerte, ¿no? Más pesada. Y entonces en este caso les pondría yo el cuento de Hugo Calleja, secretario de esta asociación, titulado La zarpa de Lionel, sobre Wilhelm Schlegel, un escultor vienés que llega a Oaxaca a restaurar una de las esculturas de un parque que termina escondiendo su historia amorosa en la zarpa de un león. Este cuento requiere conocimiento de la historia del arte y entender cómo las historias se inscriben unas dentro de otras. Otro texto que requiere conocimiento de la historia y en particular también de la historia del arte es el de Reiselda Auxilia, que se titula Salud, que se titula Bitácora de viaje. Y es una mezcla precisamente de un diario de viaje con un ensayo que habla de la historia de las mujeres en la cultura, me encantó, de sus luchas por salir de la cocina, tener que transigir con pañales, biberones y machos egoístas para poder escribir. Su texto incluye reflexiones sobre la Biblia, muy interesantes, y también reflexiones sobre el Código Da Vinci de Dan Brown, un viaje imaginario al Museo del Louvre, que no es tan imaginario, e implica por supuesto una lectura atenta por tanta información que nos comparte. Bueno, otro término cognitivo, el razonamiento analógico, donde los lectores comparan ideas nuevas con conocimientos previos. En este caso podemos mencionar Mutación, un cuento de Graciela Baradino, con perspectiva de género. ¿A quién se le ocurrió que el mundo podía acabarse por dejar de existir los embarazos en las mujeres debido al displacer en la intimidad? O sea, por la falta de orgasmos femeninos. El PH se confabula y se pone en contra y ya, así se acaba, en contra del mundo y se acaba el mundo. Aunque también me gustó mucho su cuento Coronavirus, en el que maneja con maestría las relaciones entre ficción y realidad. Es decir, aprovecha el razonamiento analógico al narrarnos la historia de un terrible virus y sus efectos en la población, al tiempo que vamos corroborando, nos va contando esa historia al tiempo que vamos corroborando que se trata de la historia que ya vivimos del coronavirus. Su pequeño ensayo sobre la historia del cristal también se los recomiendo, porque nos damos cuenta de cómo aprendemos empleando cargas cognitivas hasta llegar a ser un elogio de la mirada. Profundizando en esto del razonamiento analógico, tenemos Fantástica realidad en el pasado de doña Graciela Salas. Se trata de un cuento que aborda las relaciones madre e hijo y los sueños como metáforas de anhelos de vida. El protagonista es Noé, que recuerda a su hijo, un joven que viaja entre épocas, entre el presente y el pasado prehispánico, demostrándonos la imposibilidad de entendernos cabalmente entre seres humanos en cualquier época por esa cosita que se llama lenguaje y que todo el mundo, y este es polisémico, ¿no? Que todo el mundo lo entendemos todo diferente del otro. También tenemos que hablar de la importancia de la memoria episódica. La memoria episódica es esa que nos permite acordarnos de los episodios, ¿no? Yo de chiquita iba a esta escuela y luego salía y me compraba una paleta. Esa es memoria episódica. Y la utilizamos para recordar o recuperar sucesos históricos, todo lo que se da secuencialmente. Nuestra autobiografía es el ejemplo más claro de ello, al evocar experiencias personales. La empleamos
cuando leemos textos históricos en este libro. Por ejemplo, Fulgor Jacobson, quien trueca la historia oficial por una narrativa de tono emocional que nos lleva a cuestionar el formato duro y falto de humanidad del nacionalismo. Su tesis es que la sangre criolla se consideraba lista para administrarse a sí misma y a causa de ese naciente sentido de la mexicanidad, no estaba ya dispuesta a tolerar que le siguieran negando el derecho a opinar sobre su territorio y sus riquezas a los criollos. Fíjense cómo operan las emociones en el surgimiento de un país, cosa que la historia oficial se le olvida, Nada más nos hacen líneas del tiempo. Jacobson crea personajes que acompañan a Allende y a Hidalgo y por supuesto a Mariano Matamoros, y a él lo sigo también en Facebook con otras cosas que publica muy interesantes. Finalmente, recordemos que nosotros obedecemos, sin hacerlo conscientemente, a ciertos guiones cognitivos. Todo el día, no hay manera de evitarnos los guiones cognitivos. Todo el tiempo estamos operando de acuerdo a estas heurísticas, estas ideas que tenemos de la vida y de cómo debe ser nuestra vida. Los guiones cognitivos son los patrones mentales que influyen en nuestras decisiones y comportamientos. También tiene mucho que ver con una cosa que está de moda estudiar, que son los sesgos cognitivos. Pues bien, resulta que la literatura es una herramienta, en este caso muy útil, para expandir nuestra conciencia y romper con esos patrones mentales, con esos guiones que nos ponemos. Y si me preguntaron por 3 guiones de estos, yo diría, por ejemplo, el guión de la secuela. La tendencia a creer que la siguiente etapa de nuestra vida debe seguir lógicamente a la anterior. Es decir, nos quedamos trabajando en un trabajo toda la vida porque pues aquí estamos ya y es lo que se esperaba de nosotros, limitando la exploración de nuevas oportunidades. La literatura nos ofrece siempre nuevas oportunidades. El guión del complaciente, ese es otro guión. La presión por cumplir con las expectativas sociales que puede alejarnos de nuestros verdaderos deseos y aspiraciones. El guión épico, la creencia de que nuestras vidas deben ser grandiosas y significativas, o sea, llenas de broncas, la creencia de que tenemos que aguantar todo, según estándares externos, lo que puede generar insatisfacción. En fin, que la literatura puede ayudarnos a romper con estos guiones. La literatura está llena de pensamiento creativo. Ahí ya se le ocurrió a la gente cómo hacer las cosas y, como dice Vicente Quirarte, cómo decir las cosas de otro modo. En fin, he tratado de mostrar que Travesías ofrece perspectivas que desafían estos guiones, permitiendo a los lectores cuestionar, reconfigurar sus propias narrativas personales, crecer, autorrealizarse de otra forma, expandir la mente, aprender palabras. Y he dicho también que es un libro útil para la salud mental y aumentar el bienestar, porque como dicen Susan Maxamen e Evie Ross, autoras del libro Your Brain and Art, How the Arts Transform Us, que está siendo muy comentado estos días, la literatura nos hace conscientes de cómo las experiencias estéticas influyen en nuestro cerebro y cuerpo y cómo puede ayudarnos a construir comunidades más fuertes. ¿Por qué? Porque no somos seres pensantes que sienten, somos seres sintientes que piensan. Muchísimas gracias. Gracias. Si tienen alguna pregunta a esta hora para la maestra María Elena o Ángel, o nuestro presidente, ¿algo que quieren saber sobre Travesías? ¿Sí? Yo nada más quería hacer una aclaración, que el libro de Prisma, porque no estuviste cuando se hizo, que ahí sí el tema no fue lo que ustedes quieran. El libro Prisma sale en 2010 y era el bicentenario y el centenario. Okay. Entonces, en ese libro que hicimos, lo hicimos para es más, traía una cosita afuera que indicaba que era para el bicentenario y centenario. Escogimos cada quien, Morelos era el punto de partida y cada personaje tenía que ser morelense y tenía que ver con el bicentenario y el centenario. Fue el único libro en que nos abocamos a un tema y ese fue el tema. ¿Y el género fue diverso? No, los géneros fueron diversos, pero tenía que ver con el 2010 con Morelos. Eso es lo...
Sí, digo para futuro. Sí, gracias. Quería ver si se podría tener una copia de tu texto, que es magnífico. Ya hice un resumen de esta presentación y se publica el sábado en la jornada Morelos. Ahí lo van a ver. Perfecto. Y traigo unos datos por si necesitan también, o si les interesa conocer las relaciones entre arte y salud, arte y cognición, arte y salud mental, arte y bienestar individual, arte y bienestar subjetivo. Hay un montón de tipos de bienestar. Hay aplicaciones políticas. Todas estas notas que traje las saqué de estas, las últimas, de Susan Maxson, en el libro que les mencioné. Muy bien. Gracias. Bueno, Yo creo que yo tengo mala voz. Bueno, quiero decir que me parece una presentación muy singular. Cada intervención, la de Ángel, la de Rubén, la de Griselda y por supuesto de Elena, pues son muy singulares. Es una presentación que a mí me enriqueció mucho, me hizo poner un espejo de lo que hemos hecho, que a veces pues uno ni lo sabe, ¿verdad? O no lo tiene tan claro. Yo sí quisiera pedirte tu texto y el texto de los demás compañeros para que tengamos pues algo que sacar en la Sociedad de los Escritores de Morelos, porque creo que ha sido un repaso de nuestros esfuerzos, de nuestras relaciones, en fin, me parece muy interesante. Agradezco mucho, Elena, en particular, porque tú no eres de nosotros, te agradezco mucho tu mirada, desde luego de los compañeros, pues ya, y se diga, muchísimas gracias. Y gracias por haber dado un aplauso de una vez. Y les felicito muy Todos quieren estar. Bueno, pues con esto damos por terminada esta presentación. Agradecemos muchísimo su presencia. Solo les queremos recordar que tenemos una página de Facebook bajo el nombre de la Sociedad de Escritores de Morelos, y también tenemos un canal de YouTube donde normalmente subimos todo lo que hacemos aquí para que no se lo pierdan. Sí. No, esto lo subimos nosotros, después lo editamos y lo subimos a YouTube. No está en directo en Facebook, sino en YouTube lo hacemos después. Bueno, y como editor me corresponde informarles que tenemos una mesa de venta de ejemplares. El costo del libro, la edición cuesta 300 pesos, pero hoy por ser la presentación se lo estamos ofreciendo a 200. Y hay varios de los autores por si alguien quiere recabar alguna de las firmas. Muchas gracias. Bueno, pero antes de irnos, queremos entregarle este reconocimiento a la maestra María Elena González por su ayuda, por su cariño, por el cariño que le tiene esta sociedad, por su magnífica exposición y estas flores que te hace entrega Gaby Videla y toda la sociedad de la Escritores de Morelos.